Buenas noches, queridos compañeros. Un saludo para todos los que estén conectados y los que se vayan conectando. Hoy estamos analizando un tema que es complementario con el que vimos en la clase pasada y era el tema de los indicios. En la exposición pasada acerca de los indicios nos concentramos en mucho la estructura de lo que era el indicio, la caracterización de lo que era el indicio y las partes del indicio. Vimos qué era el indicio, cuál es la naturaleza del indicio, y en la definición del indicio dijimos que era una inferencia que se hacía de un hecho. Además vimos que la naturaleza del indicio es la de ser un medio de conocimiento, o sea, un medio por el cual obtengo conocimiento, es decir, una naturaleza estrictamente y eminentemente epistemológica, y veíamos que esa naturaleza le daba la dignidad, una dignidad análoga a la dignidad que tiene la prueba, que el indicio por esa naturaleza no es la cloaca del derecho probatorio, ni de la epistemología jurídica, que no es la cenicienta del derecho probatorio, que no es una prueba de menor categoría, como hemos escuchado, sino que es un medio de conocimiento de igual jerarquía que la prueba. Es que ambos son medios de conocimiento. Veamos además las clases de indicios, en unas características del indicio. Algún día profundizaremos característica por característica con algunos ejemplos. Y había una parte en la que analizábamos los materiales. Cuando analizábamos materiales, había dicho en esa exposición que íbamos a concentrarnos en un ejemplo civil del gran uso que tienen los indicios y un ejemplo penal. En esta oportunidad vamos a ver el indicio en el ejemplo civil. Y para eso traigo a colación una muy excelente sentencia dada por la Honorable Corte Suprema de Justicia, por la Sala de Casación Civil, una sentencia civil con el doctor Haroldo Wilson Quiroz Monsalvo como magistrado ponente, y es la sentencia civil 2582 del año 2020. Es una sentencia que cuando recién salió, inmediatamente me llegó a la semana y media, y en la que se trata un tema, el tema a fondo del indicio, y en la que se trata de una manera muy magistral por parte del magistrado ponente, y en la que la Corte Suprema hace una exposición muy propicia para entender lo que es el indicio y su importancia en materia civil. Señores, yo les decía que hay cosas de muy difícil acceso para el conocimiento. Hay cosas que conocerlas es muy difícil. Por ejemplo, es muy difícil conocer el interior de las personas, es muy difícil conocer qué piensan, es muy difícil conocer sus intenciones, sus conocimientos, sus temores. Y como es tan difícil eso, conocerlo inmediatamente por prueba no es posible, lo que implica que nos toca hacer una serie de razonamientos a partir de lo que las personas hacen, y eso nos permite llegar al conocimiento. Como dice el Evangelio, por sus frutos los reconoceré. Señores, ¿qué significa esto? Que hay cosas como, por ejemplo, en la sentencia que vamos a ver, la simulación en materia civil, que son de muy difícil probanza, que es de muy difícil conocimiento. Conocer que hay una simulación es una cosa bastante dispendiosa. Y entonces, encontrar prueba directa de la simulación es a veces muy difícil, cuando no imposible. Cuando no podemos obtener prueba directa de una cosa tan oculta, tan cerrada, tan no a los ojos del público, tan reservada entre las partes simulantes, entonces nos toca, a partir de las construcciones y de inferencias que nos permite hacer los indicios, llegar al conocimiento de que hay una simulación. En este momento, en esta oportunidad, vamos a poner como ejemplo cómo se construye el indicio y cómo se da el indicio en esa sentencia a la que la Corte llega a la conclusión de que hay una simulación. Señores, la estructura de la sentencia es muy sencilla. Esa sentencia, que es la 2582 del 27 de julio del año 2020, con
Ya habíamos dicho, magistrado ponente, el doctor Haroldo Wilson Quiroz Monsalvo, tiene la siguiente estructura. Hay unos antecedentes, hay una sentencia dada por el tribunal, hay una demanda de casación, están inconformes y se le presenta casación. Resulta que el tribunal revocó la decisión, el juzgado de Bucaramanga concedió la del derecho parcialmente, el tribunal superior revocó, llega por casación, por una demanda de casación a la Corte Suprema de Justicia, y hay una quinta parte de esta sentencia que son las consideraciones y una parte final que es la sentencia sustitutiva porque la Corte casa la sentencia. Al final hay unos salvamentos de votos. En la demanda de casación hay un cargo único y en las consideraciones vamos a mirar la vigencia, bajo qué orden normativo se va a resolver la casación, los indicios, que es la parte que más nos importa, y es que dentro de las consideraciones de la sentencia vamos a encontrar los indicios, vamos a mirar el análisis de los indicios y ahí vamos a mirar los análisis del indicio que hizo el ADCUEM y el análisis del indicio que hizo que hace ya la Corte Suprema, no el ADCUEM, sino que hace, muestra el análisis que se hizo por el juzgado circuito, luego el análisis de los indicios que se hizo por el tribunal y luego la Corte analiza en el caso en concreto qué clase de indicios se dan, mostrando que no solo hay indicios dados por el juzgado de primera instancia o no observados por el tribunal, sino que hay indicios adicionales para reforzar la idea de que hay una asignación. Por último, hay una conclusión. Señores, sin entrar pues a las consideraciones y todo lo demás respecto a la sentencia, porque nos interesa lo que está subrayado en rojo, es decir, los indicios, el análisis de los indicios y la conclusión, vamos a mirar cuáles fueron los antecedentes, tal como iniciamos. Los antecedentes fue que se dieron unas pretensiones, unos hechos, una posición, se hizo una vinculación y se citaron a unos terceros para que hicieran valer sus derechos y nombraron un curador alita. Dentro de la pretensión se solicitó la declaración de simulación de una gran cantidad de actos jurídicos. Y es una gran cantidad de actos jurídicos. 38 actos jurídicos se estaban analizando dentro de esa sentencia y se estaban analizando dentro del proceso que van desde actos jurídicos constitutivos que se plasmaron en escrituras públicas, que van desde el año 1985 hasta el año 2007. ¿Qué se sucedió? Se sucedió que a un señor llamado Faustino Pérez Carreño y una señora María Elena consiguieron unos hijos y el señor pues como que tenía otros hijos extramatrimoniales. ¿Qué sucedió? Esos hijos, ese hijo extramatrimonial inició una demanda, pues, por una sucesión, por una serie de actos, una gran serie de actos jurídicos celebrados por los herederos, en los cuales lo dejaron a él prácticamente, lo dejaron a él sin herencia. Los 11 demandados, que fueron inicialmente, se opusieron todos a la demanda, el juzgado vinculó a otros 5 más, hubo terceros como una sociedad activa, una sociedad anónima que se vinculó, y por último a unos indeterminados y otras personas que no se pudo notificar, se les nombró un curador. El juzgado octavo civil del circuito de Bucaramanga concedió parcialmente la simulación y la segunda instancia revocó la decisión. La sentencia del tribunal tuvo 5 aspectos básicos. En su introducción, pues el tribunal agrupó el análisis del caso a través de los bienes que se habían manejado, que se estaban discutiendo dentro del proceso. Y una primera categoría de bienes fue las ventas que se hicieron en favor de uno de los demandados y la construcción de un contraindicio a juicio del tribunal. Segundos, categoría de bienes era los bienes de intereses sociales y en los cuales el tribunal concluye que no se atacó la solvencia de los vendedores y por ende pues no había una causa simulación, no había una simulación. La tercera categoría de indicios es que no había indicio alguno de incapacidad en la celebración de negocios ni en el movimiento y por último que los bienes de la sociedad conyugal
no existían donaciones encubiertas, y en todo caso el tribunal hizo un análisis que a juicio de la Corte fue relativamente superficial respecto a los indicios. La Corte, pues la parte agredida con esta demanda, con la decisión del tribunal, presentó recurso extraordinario de casación por la causal primera del artículo 368 del otrora Código de Procedimiento Civil y dentro del desarrollo 5 puntos. La pretermisión que hizo el tribunal al no valorar los indicios, la pretermisión que hizo el tribunal en no observar que había un fin de simulación, el desconocimiento que hizo el tribunal de indicios puntuales, la pretermisión de algunas pruebas periciales que daban fundamento a hechos fundantes para hacer indicios de simulación y que no se valoraron las declaraciones del proceso. Señores, la Corte entra a considerar, admite obviamente la demanda de casación y entra en sus consideraciones. Y lo primero que nos dice es que tiene competencia y que se aplica el Código de Procedimiento Civil para la resolución de la casación. Y en el tema que nos interesa, y aquí es donde hago el énfasis, empieza a hablar de los indicios. De todas formas, esta sentencia ya está subida en el grupo de Facebook de Derecho Probatorio y ahí la pueden descargar. Es una sentencia bastante larga, pero muy interesante. Tiene muchos aspectos muy interesantes. Primero que hace la Corte es empezar con la definición, naturaleza, elementos y ataque del indicio. Al margen de las discusiones terminológicas y conceptuales respecto a la inferencia que se hace en el indicio, la cual nosotros consideramos que es una inferencia abductiva y no es porque, pues, porque hemos observado que algunos autores han visto esta como una inferencia abductiva y nos parece que es la mejor forma de concebir la inferencia indiciaria. La Corte hace un análisis de lo que es la definición del indicio acorde como en el video que presentamos en otro momento. La naturaleza, todavía la Corte defiende el indicio como un medio de prueba y nos muestra sus elementos, que ya los vimos, los elementos del indicio, ya sabemos cuáles son el hecho fundante, la inferencia indiciaria o la inferencia y el hecho inferido. Siempre tiene que haber esos 3 elementos para poder hablar de indicio. Si falta uno de esos elementos, no hay indicio. Ya habíamos dicho en el video precedente que si el hecho fundante no está probado, y eso es la característica de la fundamentación del indicio, eso no es un indicio, eso es una conjetura, eso es una hipótesis, eso es un chisme, si se quiere. El hecho fundante tiene que estar probado. Ya veamos que ese hecho fundante, cuando está probado, nos permite hacer una inferencia. Decíamos que esa inferencia es de orden abductivo y que esa inferencia abductiva nos permite llegar a una conclusión, que ese es el hecho inferior. La Corte hace este mismo análisis y muestra esa estructura, porque es que esa es la estructura lógica del indicio. Y esa estructura no es patrimonio legal, no es porque la ley lo diga. Ya habíamos dicho que el honorable maestro Hernando Luis Echandía nos decía en su obra de Derecho Privado que el indicio no es patrimonio de la ley, no lo crea la ley, es patrimonio de nuestro intelecto, el intelecto humano. Y esa es la estructura que siempre va a tener el indicio. Si se pretermite esa estructura, no hay indicio. Lo importante de esta sentencia empieza aquí, en el análisis de los indicios. ¿Qué sucede? La Corte dice que la CUEM, es decir, el Tribunal Superior, no hizo análisis alguno indiciario que llevara a la conclusión que llevó de la revocatoria de la decisión del juzgado de primer grado. Y entonces la Corte empieza a hacer un análisis de los indicios. Y cuando digo análisis de los indicios, la Corte empieza a hacer un análisis de, escúchese bien, de los hechos fundantes que nos pueden hablar del indicio, que nos pueden llegar a permitir inferir que hay simulación. Reitero, la Corte empieza a hablar de un tema súper apasionante, que son los hechos fundantes de los cuales podemos inferir la simulación. Señores, inicia la Corte mostrando que hay unos hechos fundantes que nos permiten inferir simulación. Por ejemplo, la afectio, la
relación sentimental, filial, familiar que hay entre los sujetos que realizan los actos jurídicos simulados. Por lo general, y esto es una hipótesis, una probabilidad, no es una certeza absoluta, pero por lo general, cuando hay cuando esas ventas se dan entre personas vinculadas por un parentesco, ese hecho probado dentro del proceso nos puede permitir inferir alguna cosa, y esa cosa puede ser el indicio. Luego vamos a ver que la convergencia, la congruencia y la coherencia, convergencia y coherencia de los indicios, nos muestra que no es un solo indicio, sino que todos apuntan a lo mismo. Entonces, el primer hecho fundante que uno debe probar dentro de un proceso de indicio, por ejemplo, la afectiva, es que hay una relación familiar, sentimental o de alguna índole entre las personas que se demandaron en la simulación. Segundo hecho fundante, la falta de pago. ¿Y cómo prueba uno la falta de pago? Pues la afectivo se puede probar muy fácil, un registro civil de nacimiento, por ejemplo, un registro civil de matrimonio, por ejemplo, la confesión puede servir eventualmente. Dentro del interrogatorio, preguntar por cuál es la naturaleza jurídica, la relación que hay entre las personas que se vieron inmiscuidas en la simulación. Ahí podemos probar la afectio. Pero es que la afectio sola por sí misma no significa simulación, pero es un hecho fundante que vamos construyendo, porque vamos construyendo el indicio, la falta de pago. Resulta que sucede en muchas ocasiones que cuando se hacen estos negocios, ¿qué hay? En realidad no hay pago. En las escrituras dicen que hay pago. En el documento que se firmó en notaría dice que hay pago. Pero cuando uno va a mirar, no hay transacciones bancarias, no hay recibos de pago, no hay comprobantes de pago, no hay comprobantes de transferencias, lo que permite inferir que el pago no se dio. Pero esto no es fatal. Esto es probable que el pago no se dio. Cuando se le vende a una persona y no se prueba cómo se hizo el pago, no se muestra cómo se hizo el pago, ese pago tiene serias dudas. Por lo general se dice que es en efectivo. Y me gusta mucho la posición que dice la Corte, pues que no es razonable pensar que pagos tan elevados sean en efectivo, por Dios. Máxime cuando se hace un negocio sobre tantos inmuebles y sobre un inmueble que lo que se quiere es dejar muestra que el pago sí se hizo por una eventual discusión con posterioridad. Es que un pago de unas cantidades tan elevadas no se hace entregando billetes o en efectivo. Pero es probable, ¿cierto? Señores, el tercer hecho fundante es el precio exiguo. ¿Qué es precio exiguo? La cosa que se vende, que se simula, se vende por lo general por un precio muy mínimo, un precio mínimo respecto del valor verdadero de la cosa. Tenemos entonces que cuando le vendemos a un familiar, no se muestra cómo fue la forma de pago, no hay un pago claro. En la venta se hizo por un precio muy mínimo. Una casa de 300 millones, por ejemplo, la vendieron en 100 millones. ¿Qué sucede? Ahí empezaremos, eso nos permite inferir algo, ¿cierto? Todo eso nos va permitiendo hacer inferencias. Cuarto hecho fundante, la venta en bloque. ¿No les parece muy raro a ustedes, como hecho fundante, que un mismo día se celebren tres escrituras? Que un mismo día se celebren dos ventas, que en el mismo mes se hayan hecho dos o tres ventas. Tuve un caso, una oportunidad en el que el señor un día hizo una venta de un apartamento y a los 8 días vendió la oficina. Venta en bloque. Es muy extraño que cuando alguien venta todo de una vez, ¿no? No, ¿cierto? Es probable que nos permita inferir algo, ¿cierto? Ocultación de terceros. Resulta que supuestamente hay una venta, supuestamente hay un negocio sobre un bien, pero nadie sabía. Solo lo sabían las personas que lo habían hecho. Terceros. Por ejemplo, me tocó en una oportunidad que, por ejemplo, el vigilante nunca decía, pues, uno fue una venta de una oficina. Y esa venta era simulada. Se estaba haciendo
diciendo que el señor ya no tenía nada, que no tenía nada que ver con la venta, con la oficina, que ya la había vendido. Y el nuevo dueño, pues ya era la persona que encargaba de ella. Cuando le preguntamos al vigilante sobre el nuevo dueño, no, ni lo conocía, no sabía ni quién es él. Y usted sabía sobre él, no, nadie supo que eso se había vendido. Terceros, como el vigilante que llevaba 2 años en ese edificio, nunca se dieron cuenta de la venta de ese inmueble. Entonces, cuando hay una ocultación de terceros, puede que estamos en el campo de la probabilidad, eso nos permite inferir algo. No movimiento bancario, y eso está muy ligado al de pago. Es que cuando se habla de tanto dinero, y no hay un solo movimiento bancario, no hay uno solo. ¿Qué estamos pensando ahí? O eso nos permite inferir que una venta tan grande, un negocio tan grande, y no hubo movimiento bancario. Eso nos permite inferir algo. No inversión. ¿Va esta belleza? Esto es muy bello. Resulta que A le vende a B un inmueble, una casa, por ejemplo, y dice que se la vendió en 200 millones. Pero resulta que cuando vamos a B, B no le ha cambiado su vida en nada, ni siquiera después de haber recibido los 200 millones, y a A no se le ha debilitado el patrimonio en nada, ni siquiera después de haber dado 200 millones. Y uno mira A y le pregunta, por ejemplo, en interrogatorio, señor, díganos por favor el dinero que usted hizo, qué inversión hizo con él. Ah, me lo gasté. Ah, se gastó 200 millones. ¿En qué se gastó los 200 millones? Y empiezan a ser evasivas y evasivas y evasivas, porque no hubo inversión de esos 200 millones. Cosa a contar es cuando nos dice, si yo recibí 200 millones, compré esto, esta otra casa, arreglo aquí, puse allá, y aquí está, por ejemplo, el recibo. Sí hay una inversión posterior, pero cuando supuestamente vendió y no hay inversión posterior, eso me permite pensar, ¿cierto? Mira este otro hecho fundante, es que se compensa. Tuve un caso de simulación en el que el hermano, que supuestamente compensaba con el otro, y era para defraudar a la sociedad conyugal. Es que yo le debía a mi hermano 200 millones y le pagué con esa oficina para que no. ¿Y dónde están respaldados en un pagaré que yo le había firmado? Por 200 millones. Sí, 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 es que confía mucho. Y entonces compensamos. A eso nos permite pensar algo. Mire, pues, era el hermano, supuestamente hay una compensación, no hubo movimientos bancarios que mostraran cuándo recibió los 200 millones. Y resulta que en la escritura pública vendieron por una oficina de 200 millones, la vendieron por 30 millones, y empieza uno a pensar, esto sí existe esta vez. Displicencia. Y eso es una conducta procesal de la parte, porque recuerden que el Código General del Proceso nos dice que la conducta procesal de la parte se puede ser apreciada por el juez como indicio, y si van ustedes por allá para el Código General del Proceso y observan que el artículo, muy claro, el artículo 242, 241 dice, el juez podrá deducir indicios de la conducta procesal de las partes. Y si uno lo concuerda con el artículo 280, también del Código General del Proceso, que está hablando de las providencias judiciales, es muy claro el artículo 280 al decir, nítido, estamos hablando de del contenido de la sentencia. La motivación de la sentencia deberá limitarse al examen crítico de las pruebas con explicación razonada de las conclusiones sobre ellas, a los razonamientos constitucionales, legales de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios. Y termina el inciso. El juez siempre deberá calificar la conducta procesal de las partes y, de ser el caso, deducir indicios de ella. Resulta que ustedes observarán en la sentencia y en el proceso cómo los hijos matrimoniales, señores, eran groseros, muy groseros, al extremo de maltratar incluso de palabras dentro del proceso a la extramatrimonio. La displicencia y la grosería de unos hacia otros al del decurso del proceso
su trato, su respuesta, cómo se referían a él, es bastante. Y entonces permitió inferir que hay algo, que salir del patrimonio así es mucho más fácil cuando uno odia a esa persona que quiere dejar sin patrimonio, ¿sí? Y por último, la Corte hace una recapitulación. La Corte termina dentro de sus consideraciones mostrando que el tribunal cometió tres dislates fundamentales. El primero es que sí había causa simulatoria. Segundo, analizó el hecho de la retención de la posesión, otro hecho fundante muy importante. ¿Qué es la retención de la posesión? Resulta que, en el mismo ejemplo, A le vende a B la oficina en 200 millones, pero A sigue viviendo en la oficina, y sigue trabajando en la oficina, y sigue en la oficina, y la oficina es de... Y entonces le pregunto a B, ¿y la oficina? Ah, no, es que yo no voy casi por allá, pero no la vendió, no la compró, pues sí, pero ahí está, que me la vendió. El poseedor sigue siendo el vendedor y que supuestamente vendió. Y la corte analiza también la causa simulatoria. Es que había una causa para simular. ¿Qué? Es que se iba a morir el señor y el señor tenía un heredero extramatrimonial. ¿Qué más causa para simular que en dejar sin nada al heredero extramatrimonial? Y mire ese otro, la necesidad de enajenación. Nunca se mostró dentro del proceso. Perdona, pues, y los errorcitos. Nunca se mostró entre el proceso la necesidad de enajenación que tenía el señor Faustino para esas ventas y para salir de ese patrimonio. Porque cuando uno vende algo, lo vende porque tiene un interés y a veces una necesidad, una finalidad. Y no había una necesidad latente para que el señor vendiera en bloque o vendiera todo lo que tenía. Visto esto, entonces concluye la Corte Suprema de Justicia que no hay contraindicios y el contraindicio que el tribunal observa, es decir, un indicio en contra de la teoría de la simulación, está infundado. Noten entonces cómo funciona el indicio. De un hecho indicador, ¿cuál es el hecho indicador? La afectio. ¿Qué es el hecho indicador? La falta de pago. ¿Cuál es el hecho indicador? El precio exiguo. ¿Cuál es el hecho indicador? La venta en bloque. ¿Cuál es el hecho indicador? La ocultación de terceros. ¿Cuál es el hecho indicador? El no movimientos bancarios, la no inversión del dinero recibido, la compensación en el negocio, la displicencia procesal, el existir causa simulatoria, la retención de la posesión, la no necesidad de enajenación. Todos esos hechos fundantes nos permiten hacer ¿qué? Una inferencia. Note que no es uno, son 12 hechos fundantes. 12 hechos fundantes. Nuestro grupo de investigación sobre derecho probatorio y pruebas, tenemos un estudio y estamos haciendo un estudio sobre los hechos fundantes a través de la Corte, a través de la evolución de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre la simulación. Y en la actualidad hemos recopilado aproximadamente 49 clases de hechos fundantes para que nos permiten inferir que hay una simulación. Aquí en esta sentencia la Corte citó 12 hechos fundantes. Cuando todos estos hechos fundantes se ven probados, porque recuerde que todos esos hechos fundantes tienen que estar probados. Por ejemplo, la no inversión, la confesión, por ejemplo, la compensación, la misma escritura pública, por ejemplo, el precio exiguo. El precio exiguo se prueba con una prueba pericial mostrando el verdadero precio. Y las escrituras de venta o las escrituras de transferencia o del negocio que muestra cuál es el precio que vendió y se hace un comparativo y se muestra, esto se vendió por menos de lo que debía vender. Es decir, todos hechos fundantes, todos tienen que estar probados. Cuando todos están probados, y esa es la labor nuestra dentro del proceso, probar y constituir esos hechos fundantes, porque esos hechos fundantes se constituyen en el supuesto de hecho normativo, ¿qué hacemos? La inferencia a partir de los principios de convergencia, de coherencia, de fundamentación del indicio, nos permiten llegar a un hecho indicado, que es la simulación. Cuando yo, cuando yo pruebo y tengo
estricta cadena de hechos fundantes, para mí es mucho más fácil hacer una inferencia, un hecho inferido, y ese hecho inferido no es otro que la simulación. Y por eso la Corte casa la sentencia. Recientemente, para terminar, la Corte Suprema de Justicia con ponencia del mismo magistrado, el doctor Haroldo Wilson Quiroz Monsalvo, con una sentencia de ahorita, reciente, del 21 de abril del año 2023. Estoy hablando de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, perdón, Civil, sentencia civil 097 del año 2023, del día 21 de marzo del año 2023, muy reciente, con magistrado ponente el doctor Haroldo Wilson Quiroz Monsalvo, nos dice lo siguiente. Y voy a citarlo textualmente porque me parece que es enriquecedor esa jurisprudencia. Dice, el legislador, estoy en la página 10 de la sentencia, que también está en el grupo de WhatsApp de Facebook para quien lo quiera descargar. El legislador previo la libertad probatoria para acreditar la simulación, pudiendo ser demostrada por cualquiera de los medios previstos en el artículo 165 del Código General del Proceso, es decir, la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio del tercero, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes o cualquier otros medios que sean útiles para formación del convencimiento del juez. No obstante, y enfatizo ese punto, la Corte ha visto que los indicios, la Corte ha visto en los indicios el elemento probatorio más socorrido para desenmascarar el ardid, ya que los autores suelen obrar con gran cautela y evitar dejar rastros o vestigios del concierto orquestado para realizar la comedia. Y más adelante sigue diciendo, hace una cita jurisprudencial al respecto, y este punto es el que estamos explicando en esta parte, se han identificado algunas conductas. Esas conductas son los hechos fundantes, en las que puede extraerse inferencias lógicas indiciarias que, en cuanto sean graves, aquí de la gravedad, concordantes, convergentes, sirven para extraer el infundio, es decir, mostrar que hay una simulación. Entre ellas se destacó en la sentencia civil 16608 del año 2015 y en la sentencia civil 3452 del año 2019 estas. Noten la lista tan larga de hechos fundantes, es decir, conductas que nos permiten, probadas en el proceso, hacer la inferencia de simulación que da la Corte. La causa o motivo por simular, la falta de necesidad de enajenar o grabar, la venta de todo el patrimonio o de lo mejor del patrimonio, las relaciones parentales, amistosas, de dependencia, la falta de medios económicos del adquiriente, la ausencia de movimientos en las cuentas corrientes bancarias, el precio bajo, el precio no entregado de presente, el precio diferenciado a plazos, la no justificación del desatino dado al precio, del destino dado al precio, perdón, la persistencia de la enajenante en la posesión, el tiempo sospechoso del negocio, la ocultación de terceros del negocio, la documentación sospechosa, las precauciones sospechosas, la falta de equivalencia en el juego de las prestaciones y contraprestaciones, la dejadez, la pasividad del cómplice, la intervención preponderante del simulador, la falta de contradocumento, los intentos de arreglo amistoso, la conducta procesal de las partes. 24. Y en esa sentencia concluimos que la Corte analiza otras 5 hechos fundantes más, y es la intervención simulatoria anterior, el hecho de haber sido vencido ya en otro proceso de simulación. Y, señores, en esta, así suman unos 28, oiga, 28 hechos fundantes, o como lo llama la Corte, conductas,
conductas que nos permiten inferir lógicamente que hay una simulación. Noten la estructura del indicio. De un hecho fundante, aquí está, hecho fundante, hago una inferencia y llega un hecho inferido. El hecho inferido no lo hubiera podido probar directamente, sino que a través de razonamientos llego al mismo. Cuando la escritura pública nos prueba la venta y la prueba pericial nos prueba que esa venta debió ser por mayor valor, es decir, hemos probado que hay un precio exiguo de venta, que hubo un precio que no se corresponde con lo que verdaderamente vale la cosa. Eso, esa primera inferencia es la inferencia que hemos llamado la inferencia de la evidencia, es decir, la inferencia probatoria. Pero esa inferencia probatoria, que es un hecho, que es vendió por muy poquito dinero, nos permite hacer otra inferencia. Y quien vende por tan poquito dinero es que en realidad lo que no estaba vendiendo, ergo estaba simulando. Esa es la estructura básica del pensamiento. Y ahí es donde se convierte el indicio en un arma fundamental epistemológica, un recurso epistemológico fundamental y un recurso epistemológico que nos va a llevar a conocer cosas más allá de lo que nos permite dar a conocer la prueba. Siendo así, veremos en otro video cómo el indicio se opera en materia penal. Que la estructura lógica es la misma. La construcción indiciaria en penal es muy exigente por los bienes jurídicos que así se relacionan. Y en ese momento vamos a ver una de las clasificaciones clásicas, valga la redundancia, de el indicio en materia penal, que es la del profesor Pietrolero. No obstante, en este momento quiero recomendarles una obra que es la del profesor Luis Muñoz Sabate, que se llama La prueba de la simulación. En esta obra, un clásico, un súper clásico en derecho probatorio, y uno de los fundantes de la probática, el profesor Luis Muñoz Sabate, nos da una semiología de la simulación y nos muestra cómo puede operar la prueba de la simulación y más aún nos habla de 30 formas de hechos fundantes con una excelente explicación. Por demás, son muy buenas las del profesor Sabate acerca de la prueba del indicio, de la prueba de la simulación y más allá que de la prueba de la simulación, el conocimiento que nos puede llevar a decir que existe simulación. Siendo así, les agradezco mucho y nos vemos en otra oportunidad viendo ya el indicio en materia penal o viendo algún otro tema de derecho probatorio. Un abrazo, muchas gracias.